están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos y en este canal, en Vía X, que está por la libre expresión. Y abrimos la semana con alguien que siempre viene para acá. Es un encanto hablar con él. Además, nos conocemos hace tantos años. Periodista de profesión, senador por la región de Antofagasta, Alejandro Guiller. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido nuevamente al escenario del poder. Freddy, un agrado siempre venir, además rica agüita, sin gas como me gusta a mí. Sí, claro. Agua Edén. Exacto, agua pura, limpia el organismo. Necesito desintoxicarme después de 7 años y medio de senador. Así que me va quedando poquito, un cachito nomás. Le va quedando, claro, en marzo entrega... Sí, entregamos las armas. Entrega Pero seguimos participando, no va a creer que nos vamos para la casa. Ahí me va a contar usted Sí. en qué va a consistir, pero antes, ¿qué le deja a Alejandro esta experiencia? ¿Deja el periodismo de primera línea para entrar en la política de primera línea como senador de Antofagasta? ¿Qué le dejó esta experiencia? Yo a los 60 años dejé la política, dejé el periodismo y entré a la política. Nunca había militado, para ser sincero. Había tenido una participación en los tiempos de Allende, en la Juventud Socialista, pero sin militar, sino que era participación formal. Además no nos querían mucho porque no sé qué haríamos, pero los viejos también, igual que ahora, en todas partes pasa lo mismo. Con las generaciones más Claro, jóvenes. está bien, pero nunca tanto. Y después ya en la dictadura militar quedó muy destrozado el Partido Socialista en el norte. Salí de Chile, pero estuve colaborando en una cosa muy transversal. Ahí ya trabajábamos desde comunistas, demócratas, cristianos al amparo de la Iglesia. Era una razón obvia. La preocupación eran los derechos humanos y defender la autonomía de la Universidad Católica del Norte, que en esa época era Universidad del Norte, que pertenecía a los jesuitas y que se la terminó arrebatando el régimen militar. Y después ya con la izquierda cristiana en los 80, que era un grupo de amigos que terminé colaborando con ellos, pero no era esa militancia orgánica donde tú eres miembro o pretendes cargos o cosas por el estilo, sino que más bien esas organizaciones, ese Chile subterráneo que trabajó en esa época. Eso era más o menos mi experiencia. Después ya llegamos a la democracia y yo dije, el periodismo es lo mío. En el año 90 entré ya puro periodismo sin participación en actividades políticas, más allá del compromiso con la democracia y los cambios que el país empezaba a iniciar. Que como todos sabemos se hizo más de lo que algunos creen y menos de lo que todos esperábamos. Pero desde el Senado, siendo senador, porque usted hizo periodismo de... Tú dices, me se está corriendo. Claro. Yo honestamente, esto que voy a decir una brutalidad, pero cuando tú ya no eres candidato puedes decir estas cosas. Yo creo que Chile necesita un régimen descentralizado, semipresidencial, con Cámara única. No tiene sentido, por lo menos hoy, no tiene sentido el Senado. Es volver a replantear las discusiones, se presta mucho para la cocina, para los acuerdos y los proyectos personales. Yo prefiero algo más transparente, con más poder que el Congreso que tenemos hoy en Chile, que tiene muy poco poder, pero concentrar una Cámara única que dure 5 años, lo mismo que el presidente de la República. Y con un Chile descentralizado, es decir, transferir poder a las regiones, donde en las regiones se tomen decisiones sobre el desarrollo de los territorios y se decida sobre una ley de rentas regionales, pero que en las regiones decidamos en qué invertimos los recursos que le corresponde a cada región y podamos generar recursos desde las regiones. Interesante que diga, Alejandro, porque usted, siendo un senador no vigente, diga que el Senado no debiera existir. En el nuevo diseño. En este está bien, pues es así como es ahora en la Constitución del 80, pero yo espero que haya Cámara única y que sea un Congreso con más fuerza, con más poder fiscalizador y con más iniciativa de ley en muchas materias. Hay una ventana importante, y lo hemos conversado con Mauricio Daza, que viene acá, convencional de la región de Magallanes. Mío y gran aprecio. Hay ya consenso, más de los 2/3 incluso, ¿no? Si es que se llega a ese guarismo, para fundir las dos cámaras en una, sobre todo con todo lo que ha pasado con el fiscal Abbott, todo el cambulloneo que hubo de parte de senadores con el fiscal Abbott. Lo hablamos con Emiliano Arias la semana pasada acá, ¿no? Sí. Cómo Abbott toma el caso Penta, dijo que no lo iba a tomar, igual se junta después con Hernán Larraín, en ese momento senador de la UDI. Después recibe en su casa a Jorge Pizarro, cuando estaba investigando SQM, toda la división de causa, en fin, pero ese poder político del Senado.
en este sentido, además. Sí, yo creo que el nombramiento de jueces y del fiscal nacional son temas que hay que revisar porque les quita autonomía a los jueces y los obliga a politizarse. Lo mismo a los fiscales, porque tienen que hacerlo y necesitan el voto de senadores para que esta propuesta que hace el presidente de la República, después de escuchar al Poder Judicial, se traduzca en el nombramiento. Y eso ha hecho que se cometan injusticias tremendas. Por ejemplo, Dobra Luksic, Tocopillana, dicho sea de paso. Una tremenda jueza y la reventaron por peleas políticas dentro de la oposición, o sea, de lo que sería hoy el progresismo, si la palabra aguanta, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de que ella pagó el pato de otras peleas de grupos de senadores de oposición que se peleaban quién nombra a tal juez porque piensan que ese juez les va a levantar el teléfono después. Me lo dijeron literalmente porque dije que yo no era partidario de jueces que tuviesen vínculos con los políticos. Entonces dijeron, Alejandro, algún día vas a necesitar levantar el teléfono y que te contesten. Pero yo no tengo necesidad de llamar a nadie. Si lo que tengo que hacer es permitir que ellos hagan su pega. Y si tú has actuado de conformidad a lo que corresponde a tu deber, a las leyes de la República, asume las consecuencias si te equivocaste y ya. Al parecer Jorge Abbott entonces le levantó el teléfono a varios, ¿no? Sí, y yo lo critiqué muy duro durante mi campaña presidencial y me dieron con todo. Incluso me pusieron un fiscal especial a seguirme por una denuncia que había hecho un medio de comunicación acerca de que había plagio con un documento. Un abogado que me asesoraba en las 24 horas, que no estaba contratado contra informe y nada, y me dieron, y cuando terminó la campaña desapareció el fiscal, nunca hubo investigación de nada, nunca se interrogó a nadie de mi equipo, a mí tampoco. Esas cosas, esas malas mañas que han adoptado algunos jueces y algunos fiscales son nefastas, y el señor fiscal nacional es el ejemplo de lo que Chile no debe tener como fiscal nacional. No me arrepiento de ninguna crítica que le hice porque se las hice antes que apareciera esta moda de criticarlo ahora. Pero de verdad el procedimiento, yo creo que eso envenena el sistema. Sí, claro, ¿no? Como hablamos con Emiliano Arias, el fiscal regional de Rancagua, que él entró dividiendo las causas, ¿no? Y empezó a corretear a los fiscales que estaban haciendo el trabajo y empezó a poner a otros fiscales que fueron cerrando la causa Venta, la causa CQM, a CIPES lo fue cerrando, en fin, ¿no? Y llegando a acuerdos con todo el mundo. Bueno, ¿no? De hecho, no es el único juez que ha denunciado aquello. Hay otros jueces que también lo hicieron, fiscales diré, que también denunciaron esas prácticas y se fueron del Poder Judicial y que en su momento todo el mundo los valoraba por cómo estaban investigando, claro. Y ligerito les quitaron el piso y se terminaron yendo al Poder Judicial. Carlos Gajardo y Norambuena, ¿no? Por ejemplo, Gajardo, un ejemplo claro de un fiscal probo, independiente y que terminó fuera. Habían descubierto los mails del raspado de olla de Moreira y después llega otro fiscal, ¿no? Y llega al acuerdo, no 30 millones en 12 cuotas. Sí. Y claro, ahí diseñando no hay nada que hacer en este caso. ¿Qué representa, cree usted, entonces este fiscal nacional, la figura de este fiscal nacional? O sea, yo de él no tengo por qué descalificarlo porque tampoco lo conozco tanto, pero yo creo que todo lo que lo ha rodeado es producto de un sistema que está, a mi juicio, equivocado. Primero, las facultades del Senado de nombramiento hace que los fiscales y los jueces sean dependientes. Ahora, una vez que los nombran, actúan con bastante autonomía, pero como los políticos son duchos, saben cobrar las cuentas. Yo creo que hay que cambiar la modalidad de nombrar y valorar más los méritos de la carrera del juez y del fiscal. Alejandro, y, por ejemplo, elegirlos. Como pasa en Estados Unidos, que hay autoridades que los elige el ciudadano, no el Congreso. El fiscal nacional debería estar en materia de elección, y lo mismo muchos fiscales regionales, pero sacar la política de los tribunales. Aprovechando que nos están viendo en Antofagasta, usted esto ya lo ha respondido, pero para dejarlo muy claro, que en un momento usted iba a la reelección y de repente dijo no voy a la reelección cuando Marco Enríquez Ominami inscribe su candidatura a la presidencia. ¿Cómo explicamos eso entonces? Bueno, durante la campaña de elección de gobernadores, tanto Marco Enríquez como yo habíamos descubierto que había un talento ahí en el norte, una persona, profesor, director de escuela, la Escuela Italia, que se había destacado en la lucha por la defensa del medio ambiente y la calidad de vida de los antofagastinos, que había encabezado el movimiento Este Pueblo Te Mata, demostrando gran fuerza para enfrentarse a los intereses portuarios del puerto de Antofagasta y del grupo Luksic. Yo dije, este tipo
tiene el punch, la fuerza, y como además fue elegido consejero regional, conoce la administración. Y durante su gestión, particularmente en materia de salud, tuvimos la oportunidad de trabajar junto a algunas iniciativas que me pidió que yo le ayudara, sobre todo contacto con ministros, Mañalich, el que estaba antes, que él, ¿cómo se llamaba? Antes de Mañalich. Anterior a Mañalich. Sí, duró poco, ¿no? Duró poco, pero fue un buen, a mi juicio. Bueno, después él con el mismo ministro actual, porque yo he tenido suerte, los ministros de salud, cuando he solicitado cosas, se han preocupado, me han respondido altamente expectativas, lo mismo París. Así que lo conocimos ahí, entonces ambos dijimos, esta es la persona, y empezamos a apoyarlo, hicimos una gran campaña, ganó por lejos, barrió literalmente, a pesar que hubo poca votación a la segunda vuelta, pero en la primera él sacó una muy buena votación, le faltaba 0,3, 0,4% para haber sacado mayoría en la primera vuelta. Así que, bueno, felices, lo ha hecho muy bien, incluso ha liderado bastante a estos de los nuevos gobernadores en la lucha por sus facultades y atribuciones. Y ahí eso nos hizo conocernos, empatar, recorrimos un poco Antofagasta, en un viaje entre Antofagasta y Calama, nos fuimos conversando y empezamos a hacer cosas juntos. La necesidad de meter ciudadanía a la política. En Chile la política se encapsuló en un tema de cúpulas, negociando cupos, y se quedó ahí. Y se fue perdiendo crecientemente la capacidad de políticas públicas, de visiones globales de Chile, así que íbamos re bien hasta ahí. Pero cuando llegó la hora de los que hubo, dijimos, ya vamos juntos a esta pelea, en el sentido de fortalecer la unidad, primero de la centroizquierda, y después de trabajar también la unidad con la izquierda, porque si no hay un bloque social y político a partir de las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones políticas, va a ser muy feble la legitimidad de los próximos gobiernos, porque vienen tiempos no difíciles, dificilísimos, que nadie se confunda, que nadie le meta cuenta, vienen tiempos horrorosos para el país. Bueno, en ese escenario, la unidad era, a mi juicio, clave, él dijo lo mismo, pero cuando le levantaron las prohibiciones legales de postular, se entusiasmó y volvió a postular, está en su derecho, yo no cuestiono, pero eso significa ir en una lista por fuera, quebrar la unidad, y por lo tanto a mí me pareció que era un precio muy alto a pagar, preferí desistir de postular. A mí me dijo Marco Enrique Ominami en una entrevista que le hice para la radio USACH, me dice, preguntándole por esto, ¿no? Me dice, no, que Alejandro Guillier lo que quería hacer realmente era candidato a presidente. Por eso que se enojó cuando yo escribí mi candidatura. No, yo nunca, incluso se lo dije a Marco en su cara, cuando conversamos el día sábado, después de las primarias, que yo, bajo ninguna circunstancia, iba a ser candidato presidencial. Nunca fue mi objetivo. Tampoco lo había anterior, ojo. Él es el que quería hacer. Y tiene derecho, y yo no estoy cuestionando. Él tomó su camino, el PRO tomó su camino, pero no era el mío. Yo estoy por la unidad de la centroizquierda y estaré donde haya la mayor unidad posible, y espero en segunda vuelta que Gabriel Boric no haga lo que hizo en la elección anterior, que dijo que entre Piñera y yo daba lo mismo, porque no dan lo mismo. Él que Sichel, o Jana Proboste que Sichel o que Kast. Incluso no da lo mismo que sea Boric y Proboste. Yo creo que marcan diferencias significativas, pero es mucho más fácil y más lógico hacer un esfuerzo de unidad en la centro y la izquierda para avanzar en darle una base social a los cambios que vienen, que son muy profundos. Vamos a tener una nueva constitución. Esa nueva constitución tiene que llevarla al próximo gobierno y al próximo Congreso a leyes orgánicas. Y además, si no hay voluntad presidencial, ese proceso se puede empantanar, como está pasando con la regionalización del país, que Piñera no cree en la regionalización, no cree en la nueva constitución y por tanto frena. Y le va quitando prestancia, recursos, lo va tratando de achicar a la labor de los gobernadores. Mire, todos los proyectos de ley que ha mandado este gobierno ha sido quitarle facultades a los gobernadores. ¿Por qué? Y lo mismo ha pasado. Entonces, en ese escenario, yo creo firmemente que hay que trabajar por la unidad, por una gran alianza social y política con las organizaciones de la sociedad civil y el mundo institucional de los partidos para levantar el nuevo Chile que yo estoy convencido que viene de todas maneras, que ya se está produciendo el cambio, pero requiere gestión política y la división debilita ese proceso. ¿Esta candidatura entonces de Marco Enrique Ominami ayuda a ese debilitamiento, a esa división? O sea, él piensa que no, porque yo espero que en segunda vuelta cumpla y apoye a Jana Proboste. Yo estoy convencido que tenemos una gran oportunidad. La mitad del electorado no ha tomado decisiones. Creo que es más bien gente adulta, mayor, mujeres,
que están viendo con preocupación, porque todos queremos cambio, pero queremos cambio tranquilo, queremos cambio ordenado, queremos gobernabilidad. Después de todo lo que ha pasado, no estamos para aventuras, ni para gobiernos que flotan en una nube de opinión que va situando y que hoy día suben en la medida que dicen una cosa o bajan si dicen otra. Es un mundo muy líquido, muy peligroso para la gobernabilidad. Requerimos certezas, requerimos que haya convicción, que haya experiencia para conducir el país. Y yo creo que el liderazgo de Yanna Proboste es lejos, en ese sentido, el mejor. Perfecto. Como senador de Antofagasta me gustaría saber, y además como usted vivió, estudió en Antofagasta, su abuelo era de Antofagasta también, ¿verdad, Alejandro? Mi padre nació en Antofagasta, en la salitrera. Mi abuelo llegó como por 1919 a trabajar en la salitrera. Ya. Y toda su vida la hizo en la salitrera y guaneras. Usted es del Liceo de Antofagasta. Y del Liceo de Hombres, sí. Pero tuve un tiempito porque mi padre, como era ingeniero del MOP, ya, lo trasladaron, tuvo un tiempo en Antofagasta. Pero la universidad la hizo ya. Iquique, Antofagasta, Santiago. Perfecto. Antofagasta. Ese es el itinerario, como usted ve. Con ese bagaje, entonces, Antofagasta, quiero saber su opinión sobre la inmigración, un tema que golpea grande ahora al norte, y sobre todo estas imágenes que vimos de Iquique, también para ver qué solución le ve a usted, Alejandro. Mucha gente se pregunta, bueno, se va en marzo al Senado y ¿qué va a hacer? ¿Va a volver al periodismo? ¿Va a seguir en política? ¿Cómo seguiría en política? A ver si nos acordamos un poco de Alejandro Guiller de Tolerancia Cero. Y me gustaría saber cómo vio el debate. Más allá que sabemos que su candidata es Yanna Proboste en esta primera vuelta, pero ¿qué diferencia ve usted entre Yanna Proboste y Gabriel Boric, por ejemplo? ¿Le parece que lo leemos en la pausa, después de la pausa, Alejandro? En vez de hacer así, déjeme hacer así porque se puede leer en forma confusa. O como los scouts también puede ser. Claro, también. Así como... Muy bien, hacemos una pausa, seguimos hablando con Alejandro Guiller, no te vayas de la sintonía y luego viene clase, saca papel y lápiz, viene Gonzalo Peralta, no te vayas de la sintonía. Muy bien, seguimos en este escenario del poder, ya viene Gonzalo Peralta, seguimos en este segundo bloque con Alejandro Guiller, senador, le hablábamos, ¿no?, del tema de la inmigración. Me gustaría mostrarles esta foto que ya recorrió el mundo entero, portada, ¿no?, en varios sitios, ¿no?, de diarios del planeta. Este sujeto, además vestido como parece con la polera de la selección nacional, lanzando un coche a la hoguera. Un coche de guagua. Un coche de guagua a la hoguera. ¿Qué le parece esta foto? ¿Qué reflexión? Decepción, pena y vergüenza. Yo creo que cualquier sentimiento es poco para lo que se vio en Iquique. Los iquiqueños son gente bien razonable, un pueblo bien cariñoso, está acostumbrado a las migraciones, pero eso revela que aquí no se están haciendo las cosas bien y está produciendo el peor escenario, la confrontación entre las personas, chilenos, extranjeros. Ese es un profundo error producto de una irresponsable política del gobierno del presidente Piñera. Yo quiero decirle por qué está pasando esto. Migraciones ha habido siempre en el norte. Y como lo decían ciertos testimonios de jóvenes que yo estaba escuchando temprano, que participaron en la propuesta, yo decía, en Iquique hay muchos extranjeros, mucho boliviano, mucho peruano sobre todo, pero también llegaron oleadas de venezolanos, etc. Y eso se mantuvo con problemas, pero en general se fue manejando en la medida que el migrante que llegaba, aunque entrara ilegalmente, la mayoría entraba legalmente en ese periodo, pero entonces quedaba en situación irregular, que es distinto a ilegal, porque entró legalmente. Bueno, esa gente, en la medida que se les dio el estatus de residente en su pasaporte, pudo conseguir trabajo, pudo pagar sus impuestos, pudo tener una vida digna. Y esto, aun cuando era una presión muy grande que incomodaba a la población local, porque es competencia en el mercado laboral, en la medida que hay más mano de obra presiona los sueldos un poquito a la baja, todo eso es verdad que pasó, pero más o menos se manejó. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando Sebastián Piñera, en un acto demagógico irresponsable que lo califica a él éticamente, quiere ser líder de la democracia en América Latina. A él le causa un dolor enorme que Michelle Bachelet sea recibida en todas partes. Él quería demostrar que era más que Michelle Bachelet. Y decidió ser un líder. ¿Y qué hizo? Se fue a la fácil, a Venezuela, a la frontera entre Colombia y Venezuela con el presidente Duque. Y en la frontera, en Cúcuta, hace un anuncio. La famosa visa humanitaria, visa democrática, la llamó de varias veces. Con Guaidó, apoyando a Guaidó en contra. Y apoyando a Guaidó para derribar a Maduro. Entonces le anuncia al pueblo venezolano, Chile tiene las puertas abiertas para ustedes. Recordemos parte de lo que dijo Piñera en ese momento. Si lo tienes mejor para que así sea más preciso. Esto fue a principios del 2019. No puede haber nada más cruel
que un gobierno que le niega y cierra los caminos de la ayuda humanitaria que su propio pueblo tanto necesita. Y no dejo de preguntarme, ¿cómo una persona puede tener tanta ambición de estar dispuesto a causarle tanto dolor y tanto sufrimiento a su propio pueblo durante tanto tiempo por el solo afán de aferrarse a un poder que no le pertenece? Llegó el momento de decir fuerte y claro, Maduro es parte del problema y no es parte de la solución. La democracia es la solución para Venezuela. Muchas gracias. Parte, ¿no?, de lo que dijo, y también ofrecer ayuda humanitaria. Sí. A eso El problema es que cuando él hace su oferta ilimitada, se produjo un fenómeno que detectó la inteligencia militar mucho antes que la inteligencia de la Cancillería o política. Y es que nos alertan los servicios de inteligencia de países vecinos que se había producido un flujo migratorio salvaje coincidente con estos anuncios hacia Colombia. Eso no alertó mucho a nadie porque eso es habitual, que muchos venezolanos escapando del régimen de ineptitud que tienen lleguen a Colombia, y en Colombia más o menos eran recibidos, aunque también con crecientes conflictos. Pero esta vez la masa migratoria sigue y pasa a Ecuador. Y cuando no se quedan en Ecuador, saltó la chaucha aquí de que venían a Chile, no a Perú, porque siguen marchando por Perú. Mucha gente viene por tierra, ¿no?, usando distintos medios de comunicación, de transporte, en fin. Y cuando llegan a Perú, ya aquí las alertas están advertidas, eso hace más de un año atrás, tiene que haber sido a mediados del año pasado, cuando yo escucho que informan de esto en la Comisión de Defensa. No voy a entrar en detalle, pues son materias reservadas, pero sí tengo la obligación de decir que esto sabía el gobierno chileno y fue advertido por las autoridades de la inteligencia militar, para que no le echen de culpa después a la inteligencia. Se conversó en el Senado esto. Pero por supuesto. En defensa. Y se nos informó a nosotros, y yo considero que esto era un tema de derecho ciudadano a saber, no digo los detalles, pero sí el hecho que se nos estaba viniendo una enorme masa migratoria a Chile, para lo cual obviamente no estábamos preparados. Y cuando llegan, Piñera, en ese gesto irresponsable, que lo dice en su propio discurso, pensando en su bien personal, usted, Sebastián Piñera, le dice a esa gente que usted las atrajo para venir para desestabilizar a Maduro. Vénganse a Chile, usted le cierra las puertas en la frontera y deja a esos niños, a esas madres, a esos jóvenes, a esos trabajadores, abandonados su suerte en Perú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como no lo dejan entrar legalmente y ya dejaron todo atrás, no tienen vuelta. No pueden volverse a Venezuela. Y empiezan a entrar en forma ilegal. Entonces se forman las mafias en la zona fronteriza, que introducen gente, no solo por Arica, Parinacota, por Tarapacá, también por Antofagasta, por toda la frontera, que es muy permeable. Por eso de los pasos no habilitados es una... que sí que no hay controles formales, pero ahí pasa la droga, pasa todo por el norte. Sí, y se meten a las ciudades, y lo que andan buscando es seguir a Santiago o a la zona central, donde piensan que hay mejores condiciones de vida. O sea, buscan trabajo además, pues no se tienen que alimentar a su familia. Oye, pero si vean las imágenes, una mamita joven con niñitos pidiendo limón en las calles de Antofagasta, esto yo lo vengo advirtiendo. El año pasado mandamos hasta oficios al gobierno, advirtiendo que esto estaba pasando. A comienzos de año fue tremenda labor. Tú andabas por la calle y a unas parejas jovencitos, chicos de 20 años, con guaguitas en brazos pidiendo limón en las calles de Antofagasta, durmiendo en las playas de Antofagasta. Cuando el presidente de tu país les prometió el oro y el cielo si venían a Chile y llegan acá y les hacen la desconocida. Eso es ser poco humano, eso es ser, francamente, un ser que yo no tengo cómo calificarlo. Y por ser presidente de Chile, mejor ni lo califico, para que esto no derive en otra discusión. Simplemente hay un presidente insensible e irresponsable que por demagogia creó una situación que ahora es explosiva, porque ya no es esa migración que podíamos más o menos con dificultad controlar. Esto se descontroló absolutamente. Y va a producir lo que está produciéndose en Iquique, que los ciudadanos de Iquique se van a ver invadidos, entonces reaccionan. En Antofagasta está pasando lo mismo. Yo he estado en el terminal de buses de Antofagasta, Carlos Oviedo Cavada, donde estaban la gente por cientos, familias con niños pequeños a la intemperie, sin un lugar donde ir al baño, sin tener donde cocinar, donde abrigar a sus hijos. Ni en las guerras se ve eso. Porque hasta en la guerra hay más compasión que la que ha mostrado nuestro país. ¿Cuál es el costo que tiene social para Chile? ¿Cuál es el riesgo de lo que están haciendo ahora de sacarlos? Porque quieren que no estén concentrados en una plaza, que se dispersen. Y si se les mete la pandemia, ¿cómo haces trazabilidad? Y recorre esa gente todo el país.
Te das cuenta que lo que se está haciendo es una brutalidad. Además no tiene sentido, además de inhumanidad. Es inhumano, pero además es políticamente absurdo. Lo que están haciendo es poner un riesgo sanitario a todo el país. Alejandro. Por un gobierno incompetente como Sebastián Piñera. El presidente de la OIE, Macaya, dice que esta es responsabilidad del gobierno de la nueva mayoría, de la presidenta Bachelet. Esta política irresponsable, dijo, de dejar entrar inmigración sin tener una ley correspondiente. Qué pena que lo diga el diputado Macaya, porque tengo gran estima de él. Pero no se le puede echar la culpa a los demás por los propios errores. Asuma, diputado Macaya, usted es presidente de partido. No se puede lavar las manos. No se gobierna un país lavándose las manos. Tenemos un problema migratorio que está en todo el mundo. O sea, en todas partes está migrando a la gente por el cambio climático, por las crisis económicas, las crisis sociales. Si nadie está diciendo que no llegue... Además, nuestra historia en el norte de Chile ha sido migratoria toda la historia. Si tú analizas de dónde procede la gente que vive en el norte de Chile, te puedo asegurar que la mayoría no es originaria. No. Hay un o viene de otras partes de Chile, no, o de otras partes de Chile, o migra del extranjero. Chinos también. Bueno, eso hace que sea una población flotante muy grande en precariedad, porque con lo que genera el norte en la riqueza para el país, comparado a las condiciones de vida que tienen los habitantes, es injustificable. Por eso queremos la descentralización, porque no hay compensación. Pero la mala política que se está haciendo es que se dejó de regularizar. Si tú vas a ver cuánto se están demorando en regularizar una situación de alguien que entró legalmente, pasan años antes que se le entregue la visa. Entonces, el gobierno se genera los problemas a sí mismo. Sí. Si tú tienes que sincerar esto. ¿Qué hacemos? Disculpa, Alejandro, pero según el France Press tenemos casi 460.000 venezolanos solamente que han llegado a Chile, ¿no? Esta es la infografía que acaban de publicar de cuánta gente ha llegado a Venezuela, ¿no? Son los que más han estado las cifras que yo emigrando. manejo son de 457.000 en Chile, 5.000 en Paraguay, 15.000 y 180.000, ¿no? Razones fundamentales de los migrantes para escapar de Venezuela: emergencia humanitaria compleja, violación sistemática de derechos humanos, inseguridad, colapso de los servicios básicos, alto costo de la vida. Esto según fuente de la OEA, ¿no? A julio del 2021, revisado por ACNUR. Imagínate, casi... ¿Cómo se tendría que haber manejado esto de un comienzo? Primero, nosotros en Chile lo grave no es tanto que entre migrantes. Sí, es obvio que en un país como este es un país que tiene capacidad para tener más población. Tiene que ser regular. Yo voté a favor de un proyecto de ley que presentó este gobierno para regularizar la migración y actualizamos la ley. Porque yo soy partidario de la migración ordenada. Pero eso significa que cuando viene un migrante, en Chile se le recibe con dignidad, con respeto. ¿Cómo reciben a los chilenos cuando vamos a otros países? Esto va a tener consecuencias para los chilenos que vienen al extranjero, ¿eh? Sí, no, está mala. Esto, ¿no? ¿Cuántos chilenos viven en Argentina? 500.000. Esto nos está causando un daño también a la familia chilena que viven en el extranjero, a los jóvenes que van a estudiar a universidades extranjeras, a los que van a trabajar, a los que van a hacer negocios. Siento que están haciendo una barbaridad. Somos noticia mundial. Y de la peor manera, porque nos están acusando de inhumanos y falto a la ética. Bueno, pero el tema está aquí. ¿Cómo hacerlo? Primero, buscar lugares donde se les pueda recibir y que tengan condiciones mínimas, sobre todo porque hay niños. Segundo, vacunarlos. Y tercero, ordenar su situación. Más vale legalizar para que estén legales, sepamos dónde están, seguirles la trazabilidad por si hay un problema sanitario y que entren a trabajar al mercado laboral y hagan un aporte y paguen impuestos, que estén en la manera en que están ahora, porque como están ahora, genera otros problemas más, que en el norte ya los conocemos. Si tú tienes una masa migrante ilegal, trabajan desesperados para sobrevivir a cualquier precio y por lo tanto bajan los salarios. Pero si en cambio ellos negocian colectivamente como lo hacen los trabajadores chilenos, defienden un poquito más los ingresos del trabajador y las condiciones de trabajo, porque se deterioran las condiciones de trabajo. Eso ya lo vivimos en el norte, esto le va a pasar al resto del país si seguimos como estamos. Y lo último, producen estas marchas donde la gente no quiere más uno sigue la tontera. Y quiero decir algo más. Pero disculpa, esta gente no estuvo en esa plaza un fin de semana, ¿no? Venían hace mucho tiempo ahí. Mucho tiempo viviendo ahí. Votaban. Ahora, obvio que ahí no podían estar. Yo estoy de acuerdo. Los vecinos también reclaman porque le quitan su espacio básico. Pero porque el país tiene que tener una política acorde a las realidades que el propio país generó. ¿Por qué se produjo el aluvión final? Porque Piñera fue a ofrecerle las puertas abiertas, pues. Entonces todos tienen derecho a llegar. Y llegan acá y ahora les dicen que no. ¿Dónde se quedan? ¿En Perú? ¿Le vamos a traspasar este problema a los peruanos? ¿Qué deterioro va a significar en las relaciones con país vecino? Que le estemos desencadenando los problemas a los vecinos.
Entonces, bueno, yo quiero decirles que lo que está pasando es gravísimo, absolutamente grave. Esta imagen a Iquique, ciudad turística, no saben el daño que le está causando. Esto está por todo el mundo, parecemos unos bárbaros. Y te recuerda las imágenes de la Alemania nazi, o cuando quemaban libros, o cuando sacaban a los judíos de los guetos para mandarlos a los campos de concentración. Y además, esto de sacarlos de una plaza para dejarlos en cualquier lugar, porque ni siquiera los trasladan a un lugar específico, lo único que hace es acentuar el problema. Yo de verdad creo que aquí debe intervenir las Naciones Unidas. Este es un problema que ya nos desbordó, este es un gobierno incompetente, no lo va a saber manejar y esto requiere solución internacional. La crisis venezolana está generando daños en Colombia, menor medida en Ecuador, en Perú y ahora en Chile. Más de 1 millón de venezolanos. Pero obvio, si tienen un régimen que es un desastre, la gente necesita sobrevivir. ¿Cómo vamos a castigar a esta gente que viene luchando contra la desesperación? Si no son delincuentes, pero ojo, cuando tú dejas enormes masas de población abandonada a su suerte, te va a pasar lo que ocurrió en Antofagasta, que surgen los grupos mafiosos que descubren que la vulnerabilidad de esa gente es negocio para ellos. Y surgen los famosos negocios como los gota a gota, que le hacen un préstamo para sobrevivir por un día, a 10%. Y si no, lo degüellan. Entonces, ¿qué pasa? Viene un pánico generalizado. Entonces, estos tipos, ¿qué es lo que hacen para sobrevivir? Cualquier cosa, incluso ilícito. En consecuencia, nos estamos fabricando una bomba de tiempo que ya está. Ojo, si el problema ya lo tenemos. Urgente, las Naciones Unidas tienen que encargarse de esto. Esto es una crisis humanitaria que nos desbordó. Escuchemos al gobernador de Tarapacá al respecto. Ahí está. Hoy día ingresan a lo menos 150.000 personas, sería un desastre para toda la macrozona norte. Cuando hoy día han ingresado 40.000 por Colchane, imagínense si es que solo el 10% sí, de los ciudadanos venezolanos... Deje de tenerme en esa cifra. ¿De dónde sale esa cifra, ese 1,5 millones que usted hablaba, gobernador? Eso lo entregó el ministro de Defensa, Aldo Procuriza. ¿No fue una cifra suya? No fue una cifra mía, ¿no? O sea, esa cifra la entregó el ministro y a mí me extraña cuando el subsecretario Gali... eso le iba a preguntar porque el subsecretario dice que no ayuda a entregar cifras irresponsables. Sí, lo que pasa es que a mí me extraña que el subsecretario Gali desconozca esa reunión que tuvimos el día miércoles en la noche con el delegado presidencial y el ministro de Defensa. La verdad que a mí me avergüenza que una autoridad de ese nivel desconozca esa situación porque ese fue uno de los temas más alarmantes que conversamos. ¿Y sabes por qué? Muy bien, para cerrar el tema, Alejandro, lo que se va a preguntarte qué pasa, qué va a hacer de marzo, ¿no? Una reflexión final, cortito, ¿no? De todo este tema. El costo de esto no es solo para los venezolanos que lo están pasando pésimo, porque fíjate que es contra Venezuela. Los venezolanos ya no es el migrante ilegal o el delincuente, no, son los venezolanos. Les voy a dar un solo dato, los venezolanos. Si no fuera por los venezolanos, el desastre sanitario en Antofagasta no tendría precedente por la pandemia. El 55% de las horas médicas al final del gobierno de la presidenta Bachelet eran médicos extranjeros del sistema público. Sí. No tendríamos especialistas en el norte, sino es gracias a la migración de venezolanos. Oye, Alejandro, y recordarle a las nuevas generaciones que desde el 70 en adelante, después desde el tiempo de la dictadura y sobre todo en la década de los 80, ¿cómo nos recibieron los venezolanos con los brazos abiertos? Bueno, en Colombia, en todas partes. Chilenas y chilenos que fueron a buscar un mejor destino. Bueno, y este problema que tenemos ahora con los venezolanos, la moda ahora es los venezolanos, antes fueron los colombianos, antes han sido los bolivianos, los peruanos, los ecuatorianos, y de repente, oye, acá se pone de moda atacar a unos. La migración es un fenómeno mundial. Obvio. También hay chilenos que han salido en distintas etapas, porque antes de Allende también hubo mucha gente de derecha que salió del país. Yo estuve en Ecuador 2 años y había 2 clubes, el de los chilenos que salieron en el tiempo de Allende asustados y que fueron recibidos con los brazos abiertos, y los que salieron después de Pinochet, que eran hartos más por lo demás, y que también se pudieron insertar en Ecuador y los atendieron a ambos. Esa es la generosidad de los países vecinos. Tú sabes que hay cantidad de jóvenes chilenos estudiando gratis en una universidad argentina, o uruguayas, o bolivianas, jóvenes de Calama estudiando en Bolivia, y así contestamos nosotros. Alejandro, qué vergüenza, ¿no? Dejamos la reflexión en las casas, nos quedan 3 minutos y bueno, ¿qué va a pasar en marzo? ¿No? Que ya no va a ninguna reelección parlamentaria, vas por Yarna Proboste, pero ¿por qué primero Yarna y segundo, cómo te va a reinsertar en la política? Bueno, yo voy a seguir en la política. Yo creo que lo que está pasando en Chile es una experiencia maravillosa, única, en 200 años. Está desencadenado un proceso constituyente. Eso lo soñaron, mira, de los tiempos, no sé, Ramón Freire, cuando se estaba construyendo la República. Un Chile descentralizado, democrático, participativo, un visionario en su tiempo. Debíamos recordarlo más a él que a cualquier otro.
Y además con participación ciudadana. Este Chile que vamos a construir es para todos, no es para unos, pero requiere gobernabilidad porque nos vamos a enfrentar a las consecuencias de la pandemia, donde todavía hay muchas secuelas, listas de espera de otras enfermedades. Pero también tenemos el endeudamiento de las pymes, la quiebra de las pymes, el alto desempleo. Tenemos que recuperar además una economía que venía mal antes del estallido social. La gente se olvida, cuando se produce el estallido social, la economía chilena venía creciendo, proyección no más del 2,5%. Eso significa que el país está decreciendo, no creciendo, porque el aumento de la población y todo eso te indica que estamos retrocediendo. Y segundo, hay un modelo económico desgastado. Necesitamos un modelo inclusivo, circular, con una diversificación de la matriz productiva. Esa construcción de ese Chile requiere gobernabilidad. Alejandro, a nombre de todo el equipo, muchas gracias por haber venido y que estés muy bien. Y bueno, así que en política ese sillón te va a estar siempre esperando acá. No, nosotros vamos a seguir, no necesariamente en primer plano, porque así como otros trabajaron para que yo ganara elecciones, ahora me toca a mí trabajar para que otros ganen las elecciones. Estoy con Yasna, estoy convencido de ella y le pido a Gabriel Boric, no le hagas a Yasna lo que me hiciste a mí. A mí me da lo mismo, ya tampoco tenía yo gran sueño ser presidente de Chile. Hoy día nos estamos jugando los próximos 40 años y no puede alguien decir que da lo mismo cualquier otro si no soy yo. No, eso no sirve, Gabriel. Apoya a la Yasna, dilo públicamente porque va a ayudar a crear gobernabilidad al país y eso también va a generar disposición a colaborar entre todos. Esto es tarea de todos. Alejandro, hasta la próxima. Estamos así. Sí, como lo voy a Scouts. A los Scouts. Chao, Alejandro.